Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hemos hablado mucho en este espacio de lo que viene pasando con la construcción, pero en realidad queremos saber qué pasa con el resto de la cadena. La construcción, de hecho, es uno de los sectores más rezagados, pero la pregunta que nos hacemos es ¿cómo está todo el mercado inmobiliario? De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Hola Martín, hola Lucas, gracias por participar, acompañarnos hoy en la ronda. Martín, arranco con vos. Viste que se habla mucho de qué pasa con la obra pública. Bueno, te la cambio. ¿Qué pasa con la obra privada? ¿Y qué pasa en particular con la obra de los desarrollistas? Bueno, venimos de un proceso largo y complicado. A diferencia de lo que voy a decir acá mi amigo Lucas. Ah, ya te anticipás a la respuesta de Lucas. Sí, nosotros desde hace un tiempo largo medimos, el costo de producción se ha puesto muy alto, muy alto. Entonces, un departamento que te voy a entregar en 4 años, que para poner un número vale $100.000, lo encontrás terminado por 70.000. Entonces, yo creo que este modelo que venimos de hace un rato largo transitando genera la no producción, genera el no empleo. Entonces, por eso los inmobiliarios es contracíclico, venían trabajando muy bien. Los desarrollistas, nuestro índice es muy mal, porque si vendes por debajo del costo, entendemos lo que pasa. Pero estábamos mal, pero la tendencia era buena. La tendencia que veíamos es, bueno, van a venir los créditos hipotecarios, pero no un estornudo el crédito hipotecario. Un crédito hipotecario en serio, que el privado quiera prestar, no que venga un subsidio, que un banco, no. Se acabó esa esperanza. Entonces venimos mal, teníamos una tendencia que parecía que era buena, con un riesgo país 1000. No es pensable un crédito hipotecario en el mediano o largo plazo. No te veo muy optimista. La verdad que estaba optimista antes, ¿por qué? Porque veníamos mal, pero la tendencia era buena. Hoy venimos mal y la tendencia es mala. Así que esa bajo mi mirada de lo que está pasando en nuestra actividad hoy. Martín se anticipó la respuesta tuya, Lucas, pero contámela. ¿Cómo es el panorama que ustedes están advirtiendo del mercado inmobiliario a través de la Cámara de Corredores? Bueno, yo creo que del mercado nuestro, de la vista de las inmobiliarias, y por ahí también ha sido mucho foco en lo que es el mercado particular, en lo que es el inmueble usado, lo tenemos que separar ahora en lo que fue el primer semestre y lo que estamos viendo ahora. No podemos decir una misma evolución porque estamos notando cambios. Venimos un primer semestre que sí fue positivo, con volumen de venta por arriba del año pasado, y llegando a valores similares a los del 2018 sin lograr equiparar los valores del 2017. Eso positivo que vos me decís, ¿se da tanto en inmueble nuevo como en inmueble usado o hay diferencias? Principalmente se dio en el inmueble usado. Y aparte hay otros argumentos de por qué se dio esto. Un mercado de alquileres normalizado, claro, que sentimos la vuelta del inversor rentista, que era algo que había desaparecido y este primer semestre lo vimos de vuelta. Nos encontramos en un semestre donde estuvo el dólar quieto, o podemos decir hasta planchado, entonces muchos inversores sacaron los dólares del colchón porque perdían valor y se encontraron con un valor del inmueble usado atractivo. No como estaba el año pasado, donde había oportunidades y se absorbieron muchas, pero seguía estando atractivo y en condiciones que tiene el inmueble usado, que es apto crédito. Entonces nos alineamos a que justo en la primera parte del año estuvo el lanzamiento de las líneas de crédito y anuncios por muchos de los bancos. Eso primer semestre. Ahora, ¿cuál es otro rasgo que estamos viendo un cambio ahora? Tuvimos los últimos 12 meses un aumento de valor en los inmuebles muy marcado, lo cual llevó a que hoy nos encontramos con una brecha entre el valor del usado y el nuevo mucho más chica. ¿Y ese aumento de qué porcentaje estamos hablando? Mira, promedio, ¿no? Promedio. Si uno analiza el portal de la voz, en los últimos 13 meses, un 20% de aumento promedio. Y si uno ve a departamento de un acuerdo, fue un 27%. Entonces esto genera que se empiece a achicar el gap de precio o la brecha que había entre el nuevo y usado, entrando a una zona más atractiva del nuevo hoy. Que considero que eso para el punto de encuentro, pues la inmobiliaria hay que aclarar que vendemos tanto de particular como de desarrollista. Entonces en este punto de encuentro que estamos dando hoy es muy atractivo o empieza a entrar en la senda atractivo en lo que es el inmueble nuevo. Sí, se entiende. Martín, mencionaste en la primera parte de tu argumentación los costos se fueron arriba. ¿Cuánto se fueron arriba los costos y qué expectativa tienen de lo que pueda venir de aquí en adelante con esa evolución? Bueno, subió conforme subió la inflación del supermercado, arriba de un 100%.
Por eso, para poner números, si un departamento alguien lo compró en $50.000, se te fue a $100.000, hacerlo y lo encontrabas terminó en 70. Por eso coincidimos en lo que dijo Lucas anteriormente. Se daba a esta persona que el que vendía $70.000 estaba ganando en dólares, no en costo de reposición. Sí, claro, se entiende. Sí. Entonces, a ver, a mí mi actividad que me tiene muy enamorado, yo lo defino como un proceso social con resultados económicos. No todos los políticos lo ven así, si querés pues lo ampliamos un poquito más. Uy, pero eso nos va a llevar un capítulo entero, ¿eh? Porque, ¿a qué voy? Intervienen muchísimos actores y no dependemos, a diferencia de la obra pública, del Estado ni de los impuestos. Dependemos del capital privado que está durmiendo y que se va. Y nosotros como desarrollistas no queremos que se vaya, ni nadie debería querer que se vaya. Porque cuando ese capital privado, que no dependemos del Estado, no dependemos del impuesto ni de un gobernante turno, se vuelca, digo, en proceso social con resultado económico, porque automáticamente se genera que se mueven todos los actores. Sí, claro. Se mueve la inmobiliaria, la UOCRA con los obreros, se generan hogares, los bancos prestando plata. Es decir, mira, nosotros medimos como contadores la TIR, pero hay una TIR que social. Es la tasa interna de retorno, para quienes nos están... Hay una TIR social, que creo que es donde no prestan atención. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada, se construyó, con el Plan Marshall, millones de departamentos se hicieron. Eso quedaba empleo directo, empleo indirecto, aumento del consumo interno, pero generó algo muy importante, esperanza y futuro. La gente empezó a entender de que podía salir adelante. Entonces yo digo, la actividad nuestra, que el gobernante no la ve, porque lamentablemente hubo malas experiencias. Que por mala experiencia, como dice Facundo Cabral, se sienten las bombas, pero no los abrazos, que son millones. La mayoría de la gente hace bien, y sin entrar en malos casos, porque no me gusta hablar de las malas prácticas. Generar empleo no es una cuestión de política económica, es una cuestión moral y espiritual. Se entiende. Yo no me quería meter tanto en la coyuntura, pero inevitablemente, escuchándote a vos, tenemos que pensar lo que nos está pasando en esta coyuntura en particular, y arranco con vos, Lucas, la volatilidad política de cara a las elecciones. Supongo yo, frena todo tipo de decisión. Casi la mayoría de los inversores, ahorristas, lo que fuera, se quedan ahí frenados, tratan de resguardarse. ¿Se siente eso en la actividad, en el nivel de venta? Como decía recién, que tenemos ese paro que fue el primer semestre, como estamos viendo hoy estamos viendo una caída significativa en el nivel de consultas, que lo más probable es que no se vea todavía en los números del cierre de este mes, porque muchas de las operaciones concretadas de este mes se hacen de procesos de búsqueda anteriores, que ya vienen arrastrados, pero es el primer síntoma para ver qué va a pasar para adelante. Y lo que sí vemos es que de vuelta caemos en ser presos de las urnas, es algo que nos duele y que nos enoja, porque uno hace todo el esfuerzo, hace el aporte de valor y después esta situación termina paralizando todo. Y en el sector inmobiliario hay que recordar que tenemos una correlación directa entre los saltos bruscos del dólar y el nivel de actividad. Es directa la relación que hay. El dólar, cuando se mueve o tiene un salto brusco, se nos cae el nivel de actividad, el nivel de consulta y por ende el nivel de ventas futuro. Eso que nos pasa ya está comprobado históricamente. Cada vez que hay un salto del dólar, hay cae el nivel de actividad. De antecedente. Exactamente. Y si bien en estos momentos hay un pedacito del mercado que se mueve, Argentina, hay que ser tiempista en Argentina, hay una parte del mercado que efectivamente se mueve cuando pasa esto, pero la realidad es que la mayoría y la gran parte del mercado se frena y se paraliza. Sí, sí. Bueno, era el mercado grande o la torta más grande a la cual me parece alude Martín. Te sumo a esa lectura de coyuntura un dato más. Se especula que, pasadas las elecciones, eventualmente cambiaría el esquema monetario y cambiario, y sobre todo el cambiario, y eso implicaría un salto devaluatorio. ¿Cómo es que ustedes están evaluando? Nadie tiene la bola de cristal, pero ¿cómo es que ustedes evalúan qué puede seguir el después del 26 de octubre? Y sobre todo, lo que se plantea el nivel de actividad para el año que viene. Demasiado te pregunto, ¿no? Qué buena pregunta. Mira, paso, ¿me puede decir paso? Dijimos que es difícil el año. Sí. Está en un momento, creo, de definirlo de alguna manera, de mucha incertidumbre, y es otra palabra de oscuridad. Cuando digo oscuridad, uno no sabe cómo caminar, porque te puede llevar o tropezar. Y tenés señales. Estamos hablando con Lucas cómo se ha caído todo, cómo venimos, pero de repente, el día lunes, Constantini compró un lote. Sí. En Palermo, 120 y pico millones de dólares, un lote. El más cotizado de Palermo. Pero lo que digo, es una Argentina, celebro eso, pero una Argentina para pocos. Es decir,
cada vez, estamos hablando, no hay crédito, no hay venta, pero claramente hay una parte que sí hay. Entonces, vamos a ir trabajando, nos preguntamos esto, por eso digo, a ver, me encanta mi actividad, pero me encantaría hacer departamentos, no para el segmento de C1 ni para el 2% de la población. ¿Vamos a lograr generar crédito hipotecario para dejar fabricar inquilinos? ¿Vamos a generar trabajo en serio? Bueno, todo esto que estamos generando son 120 millones de dólares, un lote que van a ser un puñadito de departamento en el corazón del país. Te marca 2 países que cada vez se va fragmentando más. Entonces, todo se cae, pero hay cosas que tenés señales que digo, y hubo 4 oferentes. O sea, no es que no había oferente, una puja, creo que empezó en 80 millones, terminó en 120. Estamos transitando mucha incertidumbre. Bueno, pero queda claro que pase lo que pase, no nos metamos en la cuestión política neta, pase lo que pase con el resultado de las elecciones, el desafío estará en generar estas condiciones para que la Argentina vuelva a crecer, ¿no? Al fin y al cabo es eso. Martín, Lucas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la ronda de hoy. Cerramos aquí esta parte, abrimos la mirada. Mi mirada es crítica, soy muy crítico, lo soy conmigo, lo soy con quienes trabajan conmigo y lo soy con la sociedad en la que vivo. No puedo decir mucho más, solamente exijo lo que me exijo. Y creo que hoy Córdoba debe exigir cultura. Creo que ahí está la clave. La historia es una historia de búsqueda, pero la cocina me abrió una puerta que al principio no disfruté y que finalmente encontré la manera de pasarla bien y aquí estoy. Yo creo que es difícil ser emprendedor en lo que sea. En gastronomía te diría que es uno de las áreas que menos barreras te presenta para emprender, con lo cual creo que es una gran oportunidad emprender en gastronomía. Lo único que es difícil en gastronomía es perdurar, porque la gastronomía es muy dinámica, es muy exigente, demanda muchas horas, no tiene horarios, entonces hay un montón de barreras que la gastronomía te impone y por eso mucha gente termina fracasando en gastronomía. Creo que lo más difícil en gastronomía es mantenerte dinámico, bancarte los horarios, que te banquen también, porque para poder triunfar en gastronomía hay mucho esfuerzo, no solamente tuyo, sino de todo tu entorno, tu familia, tus amigos. Es difícil. Mi casa es mi negocio. En gastronomía creo que la clave del éxito está en tener identidad, en hacer algo que te represente a vos primero, que represente a tu familia, a tu tradición, a tu ciudad, a tu barrio, a lo que sea, pero que represente algo. Y ahí es donde en general se concentra el mayor número de fracasos gastronómicos. Veo algo que me gusta, lo copio y lo quiero replicar y eso en definitiva no termina funcionando. Utuco para mí es una etapa increíble, es una etapa que me ayudó a entender muchos de los motivos por los cuales yo estoy acá y que al mismo tiempo nos permite a un montón de personas colaborar y participar en un proyecto que trasciende a la individualidad, que va mucho más allá y que construye sociedad, construye comunidad y verdaderamente es una experiencia inigualable. No solo para mí, sino para todos los que participamos de Utuco. Creo que la gastronomía cordobesa está en la búsqueda de esa identidad y Utuco es un camino, uno de los caminos que quizás más profundo está yendo y esa identidad básicamente está en las distintas identidades que tiene Córdoba. Al comienzo de todo este proceso uno se imagina la identidad como una persona única y a medida que transcurrieron los años vimos que Utuco nos fue mostrando muchas identidades para Córdoba. Una identidad para el este, una identidad para el norte, una identidad para Tras la Sierra. Entonces creo que Córdoba tiene esa particularidad. No vamos a tener una identidad, vamos a tener un montón de identidades. Yo sentía que la cocina me alejaba de la gente, me ponía una barrera, me encerraba, me alejaba del contacto con el público. A medida que aprendí a disfrutar eso, me di cuenta que podés hacerlo a través de tus platos y creo que esa fue la clave de mi satisfacción y también de mi éxito. Yo creo que toda Córdoba está preparada para dar un salto más,
pero depende fundamentalmente de mejorar la educación. Y no estoy hablando solamente de mejorar la educación gastronómica, de mejorar los planes de las escuelas de cocina. Estoy hablando de mejorar la educación de toda nuestra gente. Mejorar la educación del consumidor, mejorar la educación de la gente que atiende. Hace 10 años, mis mozos en general eran universitarios. Eran personas que bancaban sus estudios mientras atendían una mesa. Hoy eso no sucede más. Hoy no hay más universitarios, no hay más gente entrenada para servir, no hay más educación de hogar que te ayude, por ejemplo, a comer un plato. Mi propia gente no sabe comer. Entonces, creo que la gran revolución que hace falta es una revolución educativa en Córdoba. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena un asador para la cocina. Que tenga pileta, eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Bueno, momento de hablar de finanzas personales. Ya estamos con Matías Daguero, nuestro asesor financiero de cabecera. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, seguramente estarás viviendo vos, como están viviendo tus clientes y como está viviendo todo ahorrista o inversor en este país, la volatilidad que implica llegar cada vez más cerca a un proceso electoral. ¿Por qué en Argentina nos pasa esto, ¿no? Que los procesos electorales en general vienen pegados a una altísima volatilidad en los mercados. Totalmente. En el mundo las bolsas por lo general se mueven de acuerdo a cómo se va la economía, cómo van moviéndose las tasas de interés. En Argentina la política ocupa un lugar central también por los vaivenes que tiene nuestra economía según el símbolo político es uno o el otro. Sí, claro. Entonces eso termina haciendo que el nerviosismo de los inversores sea muy volátil como hemos visto en este último mes. Exacto. La política termina siendo un jugador más dentro del mercado. Y ya que nos metemos ahí en esto, a ver, yo te voy a invitar a que tratemos de orientar a nuestra audiencia con algunas recomendaciones de cómo protegerse, de cómo proteger sus ahorros o cómo jugar inteligentemente con sus inversiones. Tratemos de imaginar escenarios, no vamos a decir acá quién va a ganar, no lo sabemos tampoco, pero imaginemos escenarios. O sea, ¿qué pasaría si el oficialismo ganara, si el oficialismo perdiese o si hubiese un empate técnico o una diferencia mínima? Arranco por el primero. ¿Qué imaginas vos que va a pasar en el mercado si el oficialismo tuviese un muy buen resultado en las elecciones? Bueno, si el oficialismo tiene un muy buen resultado en las elecciones, claramente tanto las acciones como los bonos argentinos tienen muchísimo por subir. Hemos visto cómo el riesgo país se ha disparado, había llegado en el mejor momento del gobierno de Milei a estar cerca de los 600 puntos y hemos superado ampliamente los 1000 puntos después de las elecciones de provincia. Entonces eso daría una recuperación muy importante para lo que son los bonos argentinos y también las acciones. Cuando uno empieza a ver los distintos sectores, tanto el sector energético, los bancos, por ejemplo, hoy uno de los mecanismos de evaluación es cuántas veces valor libro vale una compañía. Sí. Vos tenés que los bancos, por ejemplo, de Brasil cotizan a 1,4 veces, en Argentina cotizan a 0,7. O sea que tendrían como para subir todo ese recorrido si se diera un escenario positivo. Bueno, claramente para un perfil agresivo de inversión. Sí, por supuesto, porque ahí se juega justamente la ficha de eventualmente apostar eso, lo cual no es recomendable, ya nos vamos a meter en eso, poner todo en una misma canasta. Exactamente. Pensemos el escenario inverso. ¿Qué pasaría si al gobierno no le va bien en las elecciones? Bueno, en ese escenario claramente lo que uno trata es de alejarse del riesgo argentino, por lo cual lo que decíamos antes, tenerlo bien lejos de las carteras. Y en Argentina siempre que hay ruido electoral, hay ruido respecto a la economía, el dólar termina siendo una herramienta de cobertura. Y en eso en el mercado de capitales tenemos alternativas como las obligaciones negociables de empresas que rinden en torno al 5 a 7% anual en dólares, las más conservadoras. Y también está la posibilidad de invertir en lo que se llaman CDRs, que son acciones de empresas del exterior, como pueden ser Coca-Cola, Apple, Google, Nvidia, o sea, distintas de esas compañías,
claramente también pensando en un horizonte de tiempo más largo, para inversores que dicen, mira, yo este capital no lo necesito ahora, pero tampoco quiero amanecer mañana con una caída del 20-30%, como hemos visto que a veces tienen las acciones argentinas. ¿Y qué imaginás? ¿Habría un matiz si el resultado fuera una especie de empate técnico, teniendo en cuenta además que son elecciones legislativas, con lo cual, como no se resuelve ningún cargo ejecutivo, no hay segunda vuelta? El resultado que define es lo que se obtiene directamente en la elección de ese domingo. Totalmente, hemos visto un nerviosismo en el mercado que se está moviendo como si fuera una elección presidencial, pero en realidad es simplemente una legislativa. Un instrumento que nos parece muy interesante, tanto en escenarios donde sea triunfador el gobierno de Milei, como en uno en que gane la oposición, son los instrumentos que ajustan por ser, los bonos que ajustan por inflación. Estos instrumentos hoy rinden inflación más 20% anual, los que vencen en un año, lo cual es una tasa muy alta, muy buena. Y si el gobierno le va mal, muy probablemente veamos ruido con el dólar y eso termina luego impactando en la inflación, o sea que con este instrumento lo captarías. Y si al gobierno le va bien, ese instrumento que hoy rinde inflación más 20, a comienzos de año rendía inflación más 8. Claro. Entonces, eso que caiga de rendir 20, que pase a rendir 8, te da una ganancia de capital importante en ese instrumento, por lo cual creemos que es algo que dentro de esa cartera diversificada y siguiendo en la línea que vos mencionabas recién, siempre es muy importante como inversor no jugarse todo un único escenario. Entonces, tu cartera no tiene que ser ni solo de acciones y bonos argentinos, ni solo de bonos de obligaciones negociables y CDR, ni solo de ser, sino ir jugando con las probabilidades de cada escenario. No va a ser la cartera que más gane, tampoco la que más pierda. Vas a salir con una forma de proteger tu capital. Ahí hay un dato que me parece interesante, que es este que mencionaste, el de los bonos SER, como si tuvieran una especie de doble propósito, sea cual fuera el resultado. Si es malo o bueno para el oficialismo, es que pueden cumplir con un buen rendimiento en ambos casos, ¿sí? La pregunta es más técnica, si se quiere, es ¿qué temporalidad tienen estos bonos? Lo que hoy está dando vueltas en el mercado de bonos SER, ¿cuándo es que vencen? Bueno, tenés una amplia curva, tenés bonos que vencen en diciembre, tenés bonos que vencen en marzo, los de noviembre que por ahí son los que nosotros sentimos que le da el mayor tiempo a que si hay esa devaluación o algo lo capture también con la inflación, y después tenés bonos que vencen el ajuste por inflación hasta el 2033, 2041, o sea que es un menú muy amplio. Muy amplio. ¿Y ahí qué recomendás? Obviamente que tiene que ver con el perfil y las expectativas del propio ahorrista, según sus propios tiempos de inversión, ¿no? En una cartera de largo plazo, entrar en un instrumento de ese tenor de largo plazo, no hay problema, pero ¿qué recomendás? ¿También diversificar en lo temporal? Totalmente, uno tiene que diversificar en los distintos horizontes de tiempo porque frente a estos movimientos las tasas cambian y mientras más largo es el bono, más es lo que fluctúa para arriba o para abajo en estos escenarios. Entonces, ir diversificando también en el tiempo de recupero de esa inversión termina haciendo que tengas mejor resultado. Queda claro. Bueno, con el resultado opuesto hablaremos después qué nos muestra el mercado y qué haremos, ¿no? Totalmente. Gracias, Matías. Muchas gracias, Daniel. Gracias también a ustedes por habernos seguido en este episodio de Ronda. Nos encontramos en 15 días. Chau.